estamos de regreso aquí en Contracorriente y todas las estadísticas sobre el manejo de la pandemia del COVID-19 coinciden en señalar que el Perú fue el país que tuvo el peor resultado. Lo dicen el número de personas fallecidas por cada 100.000 habitantes, por ejemplo, el gasto per cápita más alto de toda la región con los peores resultados. Fuimos el único país que no pudo asegurar oxígeno medicinal a los enfermos, menos camas UCI para los que resultaron graves y se murieron. Martín Vizcarra no pagó a tiempo al laboratorio Pfizer para asegurarnos, por ejemplo, vacunas desde diciembre del 2020. Quiso comprar todo a la China Sinopharm, con cuyas dosis se vacunó o inmunizó de manera clandestina, de espaldas al pueblo y para beneficiarse solo él y su familia. Para ya no hablar de la compra masiva de estas pruebas rápidas en lugar de moleculares, que fueron las pruebas de la muerte. El Perú tuvo la cuarentena o inmovilización social obligatoria más larga de todo el planeta, 107 días encerrados en casa. Y también fue la más torpe porque recuerden, por ejemplo, que Vizcarra y sus asesores, Jaime y Richard Swing, se les ocurrió la idea de que un día se autorizaba la salida de hombres y al otro día de mujeres, como si el virus discriminaba por sexo. Tuvimos la caída más profunda del mundo de nuestra economía, con 11,1 puntos de nuestro Producto Bruto Interno en el año 2020. En suma, Vizcarra fue el presidente que peor manejó la pandemia y fue acá en el Perú. Alfonso Baella Mato, que acaba de publicar este libro, que es una investigación periodística seria, muy profunda respecto a esta gravísima responsabilidad de Vizcarra y sus ministros en la pandemia, nos cuenta cómo el Congreso de la República hoy quiere nuevamente investigar para acusarlos penalmente por los miles de muertos que provocaron. En el peor momento de la pandemia, el Perú apostó por una solución equivocada. Hoy, el Congreso ha dado un paso más para hacer posible una sanción penal contra el expresidente Martín Vizcarra al admitir una denuncia constitucional en su contra por la compra de más de 1 millón de pruebas serológicas. Esta noche en Contracorriente, todos los detalles de las irregularidades en la perniciosa compra que terminó por afectar la vida de cientos de miles de peruanos en uno de los momentos más duros en la historia del Perú. Con más de 15 votos a favor y una abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó admitir a trámite la denuncia constitucional 580, interpuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, contra el expresidente de la República, Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Esta es por la adquisición masiva de las llamadas pruebas rápidas y la supuesta concertación ilícita para beneficiar a empresas particulares a través de compras directas, sin cumplir con los requisitos necesarios. Una decisión basada en múltiples investigaciones periodísticas, informes de Contraloría y una evidencia cada vez más difícil de ignorar. Estas decisiones costaron cientos y quizás miles de vidas. Se ha sabido que a pesar de que existían recomendaciones de parte de la OMS para poder comprar, digamos, las pruebas moleculares en lugar de las rápidas, el Estado peruano durante la gestión de la pandemia insistió con las pruebas rápidas, ¿no? A pesar que ya la evidencia científica demostraba que no eran efectivas. La tarde del 18 de marzo de 2020, el presidente Martín Vizcarra convocó a una reunión clave en el Ministerio de Economía y Finanzas. Asistieron ministros, funcionarios, empresarios y proveedores, con un objetivo urgente: decidir qué pruebas comprar para enfrentar la pandemia de COVID-19. La joven ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba Luperti, lideró el encuentro donde se discutió inicialmente la disponibilidad. Argumentando una supuesta escasez de pruebas moleculares y limitaciones logísticas, se optó por adquirir masivamente pruebas rápidas. Al día siguiente, la entonces ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, renunció, asegurando que fue por no estar de acuerdo con esta decisión antitécnica.
El 21 de marzo de 2020, el Estado peruano emitió 4 órdenes de compra para la adquisición de estas pruebas serológicas. Las primeras 2 se hicieron para la empresa Nipro Medical Corporation, sucursal Perú, por el monto acumulado de 12 millones de soles. Las segundas 2 fueron para Multi Medical Supplies, por el acumulado de 11 millones de soles. La compra total fue de 23 millones de soles por 1.4 millones de pruebas rápidas. La principal irregularidad está en que ninguna de estas 2 empresas contaba con la autorización de la Agencia Reguladora Médica China. Incluso Multimedical Supplies no figuraba dentro de la lista de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Nipro Medical y Multimedical Supplies fueron las principales beneficiadas, pero lo más grave no fue el gasto, fue el hecho de que el propio gobierno había desechado previamente una propuesta para adquirir 500.000 pruebas moleculares a una empresa coreana. El 25 de marzo de 2020, apenas 4 días después de las compras, se reveló que el gobierno rechazó una propuesta más eficaz, más precisa y avalada por la comunidad científica: las pruebas moleculares. A pesar de la controversia y de los constantes cuestionamientos, en mayo, 2 meses después de la primera compra, el Estado peruano emitió 2 órdenes de compra más. Esta vez no por 1 millón, sino por 4 millones de pruebas rápidas. También con 2 laboratorios cuestionados. Las pruebas rápidas no detectaban el virus, sino los anticuerpos, es decir, podían dar falsos negativos durante los primeros días de infección. La comunidad científica fue clara: estas pruebas no servían para controlar la pandemia. Aún así, Vizcarra y sus ministros insistieron en su uso masivo. Nosotros proponemos en el Perú que la prueba rápida en condiciones de epidemia no sea considerada complementaria, sino equivalente a la prueba molecular. Evidentemente ha habido un favorecimiento, ha habido una inclinación, una decisión política que terminó favoreciendo a empresas proveedoras de pruebas rápidas en desmedro de las pruebas moleculares. Esto terminó perjudicando gravemente nuestra política de salud porque lo que se buscaba, y es lo que aplicaron los demás países, es fortalecer los cercos epidemiológicos, evitar que la enfermedad se propague. Pero claro, si tú tenías pruebas que diagnosticaban falsos negativos y falsos positivos, evidentemente esos cercos epidemiológicos se han venido rompiendo durante toda esa etapa, las primeras cuarentenas, ¿no?, que se dieron en nuestro país. El resultado de eso fue que tuvimos la peor gestión de la historia. La denuncia no solo apunta a Vizcarra, sino también a su entonces ministro de Salud, Víctor Zamora, y a la ministra de Economía, María Antonieta Alba, quienes aprobaron las partidas presupuestales y defendieron públicamente esta estrategia. La admisión de la denuncia abre la puerta a un proceso de sanción política. El Congreso podría imponerle una 4ª inhabilitación a Vizcarra para ejercer cargos públicos por hasta 10 años. Pero la pregunta es más profunda. ¿Quién responde por las miles de muertes que pudieron evitarse? Yo creo que si es que se apertura una causa penal con los fundamentos necesarios, yo creo que le va a quedar pocas alternativas al Ministerio Público de tratar de, digamos, blindar al señor Vizcarra, ¿no? Porque evidencias hay y muchísimas, y las decisiones que se tomaron, que trajo como consecuencia las cifras horribles, ¿no?, que tenemos como país, vinieron de esta cúpula que en ese momento estaba al frente de esta gestión. Las pruebas rápidas no fueron una simple compra, fueron una decisión que marcó el destino de miles de familias peruanas. Hoy, el Congreso parece estar dispuesto a revisar esa historia de muerte y dolor, aunque sea 5 años después. Más de 1 millón de pruebas rápidas, más de 200.000 muertes, la historia aún no ha terminado. 5 años después de este desastre, ya es hora que Martín Vizcarra y sus ministras Alba y Zamora respondan por este genocidio. Si quieren saber todo sobre esta historia, les recomiendo este libro, En nombre de los ausentes, de Alfonso Bahía Mato. Ya está en librerías, librería El Virrey, por ejemplo, y va a estar también en la Feria del Libro, ahora en Jesús María. Vamos a hacer un breve corte comercial y después regresamos con Benedicto Jiménez Vaca, que acaba de ser ascendido por acción distinguida, un poco tardía la medida, pero
justa y necesaria al grado de general de la policía. Regresamos con la historia de Benedicto Jiménez.